estabilización y solidificación. Más o menos lo mismo, son técnicas altamente usadas en la gestión de residuos peligrosos. Es aplicado a recuperación de vertederos de residuos peligrosos, tratamiento de residuos procedentes de otros procesos de eliminación, como la ceniza de los tratamientos térmicos, por ejemplo. También para tratamiento de terrenos contaminados, donde intervienen grandes cantidades de suelos contaminados. El objetivo es reducir la toxicidad y movilidad del residuo, mejorar las propiedades técnicas del material estabilizado. Y vamos con la estabilización. Es un proceso de mezcla de aditivos con residuos para minimizar la migración de contaminantes y reducir su toxicidad. Los contaminantes quedan total o parcialmente confinados por la adición de un medio de soporte aglomerante u otros modificadores. Tenemos un residuo, le ponemos aditivos y el residuo contaminante queda total o parcialmente confinado, encerrado. Esta tecnología mejora el manejo y las características físicas del residuo, disminuye la superficie a través de la cual puede tener lugar la transferencia de contaminantes, limita la solubilidad de cualquier contaminante presente en el residuo y reduce la toxicidad de los contaminantes. La solidificación es un proceso que con aditivos modifica la naturaleza física del residuo, sus propiedades de resistencia, compresividad, permeabilidad, etc. Para la solidificación se adiciona un material solidificante para originar una masa solidificada. Esto aumenta la resistencia, disminuye la compresividad, disminuye la permeabilidad del residuo. Algunas aplicaciones: eliminación en el terreno, por ejemplo, se estabiliza el residuo previo a su disposición en un relleno de seguridad. Llegamos a campo, adicionamos el agente estabilizante, hacemos que todo esté solidificado, levantamos eso y eso es lo que llevaremos al relleno de seguridad. El agente estabilizante no puede ser absorbente, pues los líquidos pueden liberarse por compresión. Se requiere que el agente tenga ligamiento físico y químico. Se puede usar para recuperar terrenos donde existan grandes cantidades de suelo con bajo nivel de contaminación. También para solidificar residuos industriales. Por ejemplo, podríamos solidificar lodos. Tal vez tenemos lodos llenos de cromos, llenos de vanadios y otras cosas de estas súper peligrosas. Y solidificado, pues mejoramos las propiedades mecánicas, se puede reducir la velocidad de migración de los contaminantes al ambiente. Usa el mecanismo de adsorción. Los contaminantes quedan ligados de manera electroquímica a los agentes de estabilización. Ya saben ustedes por sus amplios conocimientos que manera electroquímica es vía Van der Waals o puentes de hidrógeno. Estos contaminantes ligados tienen menos posibilidad de quedar libres en el ambiente. Es mucho más permanente la adsorción que la encapsulación. Otro mecanismo podría ser la precipitación.
Los contaminantes precipitan dando lugar a una forma más estable de sus constituyentes y se aplica a residuos inorgánicos como lodos con hidróxidos de metales. Su eficacia depende de las condiciones ambientales presentes y futuras. Está la detoxificación. Es un mecanismo que modifica un constituyente químico en uno no tóxico o menos tóxico. Por ejemplo, cuando pasamos del cromo más 6 al cromo más 3. ¿Con qué tecnologías podemos hacer esto? ¿Alguien se atreve a adivinar algo? Les doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muchas gracias por toda su participación. Lo más sencillo es hacerlo con cemento. Es el principal agente de la estabilización de residuos peligrosos. Es aplicado a residuos inorgánicos, en especial a los que contienen metales pesados. Los metales son retenidos como hidróxidos insolubles o carbonatos en la estructura cristalina del cemento. El plomo, el zinc, el cobre, el estaño y el cadmio se unen a la matriz por fijación química, formando compuestos insolubles. El mercurio no tiene tanta suerte, o no tenemos tanta suerte nosotros, pero es retenido por microencapsulación física. Es el cemento muy apropiado para fijar lodos hidróxidos de industrias de galvanotecnia. El Perú, como saben, es un país que tiene bastante de la industria de metales. Ventajas de usar cemento: es una tecnología conocida, el costo es relativamente bajo, el equipo y el personal también es fácilmente disponible, no se requiere la eliminación de agua de los lodos porque se necesita el agua para la hidratación del cemento. Así como el cemento, podríamos usar puzolanas. Profesor, ¿qué son puzolanas? De la familia de las arcillas. Es un material que reacciona en presencia de cal con el agua produciendo cementación. Reacciona con cal, aluminio silicio y agua para formar hormigón puzolánico. Los materiales puzolánicos son cenizas volantes, escorias de incineración y polvos de hornos de cemento. Todos esos nos ayudan para formar un bloque, un ladrillo de puzolanas que los inmovilice. También podríamos usar cal. Se usa para la estabilización de lodos mediante la adición de hidróxido de calcio o cal hidratada. Hay una reacción del calcio con los aluminosilicatos del residuo. Se añade para subir el pH de lodos ácidos junto con otros reactivos como cenizas volantes. Y es indicado también para contaminantes inorgánicos. Así como tenemos esas tres tan conocidas, tenemos arcillas modificadas orgánicamente. Se aplican junto a otros reactivos de estabilización para atrapar la porción orgánica del residuo a estabilizar. Su eficacia en la estabilización de residuos de compuestos orgánicos se debe a la absorción de los contaminantes orgánicos a la arcilla y pueden ser encapsulados mediante cementos u otros aglomerantes. Las arcillas se añaden al residuo. Estas interaccionan con los componentes orgánicos y luego se añaden los agentes adicionales para proporcionar resistencia y solidificación al material. Un ejemplo podría ser estabilizar un lodo ácido de petróleo usando un cemento finamente molido y arcillas modificadas orgánicamente. Y si creen que eso es absolutamente todo, pues no.
existen materiales termoplásticos, es decir, de la familia del plástico, plásticos. Hay ciertas combinaciones de materiales termoplásticos, podría ser asfalto, parafina, polietileno, polipropileno, etc. Y se combinan con el residuo a altas temperaturas. Usualmente se usan generalmente con los residuos radiactivos por su enorme costo. Es un sustrato, una tecnología, el uso de materiales termoplásticos muy cara. Estabilización, solidificación, todavía. Los materiales termoplásticos presentan interés para residuos mixtos, peligrosos y radioactivos, y los resultantes son resistentes a la lixiviación y a la biodegradación. También existe la vitrificación. Ya han visto un proceso de vitrificación cuando hemos visto los videos de la gasificación, por ejemplo. La vitrificación no precisa reactivos. Implica la fundición y fusión de materiales a temperaturas superiores a los 1600 grados, seguido de un enfriamiento rápido para obtener una forma amorfa no cristalina, es decir, escoria vitrificada, vidrio de incineración. Se puede aplicar in situ o en la planta, se obtiene un residuo de estructura estable, tiene un reducido potencial de migración de contaminantes al ambiente. Una vez que los residuos peligrosos han sido inmovilizados en la matriz vitrificada, no podrán escapar. Y ya completando la idea de estabilización y solidificación, existen ensayos que nos van a ayudar a verificar si es que la estabilización y la solidificación han sido hechas de manera eficiente. Para eso los ensayos valoran las propiedades físicas, técnicas y químicas del material estabilizado. Hay muchos tipos de ensayos, ensayos de extracción y lixiviación, ensayos con filtros, ensayos de toxicidad, procedimientos de extracción, de toxicidad, procedimientos de lixiviación, ensayos de propiedades físicas técnicas, granulometría, índice de cono de laboratorio, que es en la ASTM, era 3441, debe haber cambiado ya, ensayo de resistencia a compresión libre, etc. Son diferentes ensayos que van a agarrar nuestro ladrillo, nuestro bloque, y van a someterlo a agua caliente, agua ácida, simulando lluvia ácida, a golpes, a rayones, y verificarán si es que se escapa el contaminante. Aplicaciones en campo de la estabilización y solidificación. Se podría hacer mezclando en bidones. El bidón serviría como un vaso de mezcla y también al final como contenedor para el transporte del residuo peligroso. Los residuos se añaden directamente al bidón o al balde y se requerirán luego evaluar las condiciones del bidón o balde. Se podría realizar por control remoto, es decir, tenemos residuos radiactivos, tenemos residuos muy peligrosos, podríamos tener un brazo automatizado que haga la mezcla desde lejos. Cuando hay una gran cantidad de terreno que requiere estabilización profunda o mezclas minuciosas, existe maquinaria pesada, cuando estábamos en clase la dibujaba en la pizarra, existe maquinaria que avanza mezclando el terreno con los estabilizantes. Pones los químicos estabilizantes encima y esta maquinaria lo que hace es ir mezclando de manera muy homogénea el estabilizante o el solidificante que está encima con la tierra. Lo que van a hacer estos polvitos mágicos es buscar el contaminante
rodearlo y convertirse en una estructura estable. Tan es así que si llevas una muestra de esa tierra al laboratorio, va a salir negativo en presencia del contaminante, porque el contaminante está tan atrapado y tan inmovilizado que no podrá salir ni siquiera en la prueba de análisis. Bueno, depende del químico que hayan usado. Tratamientos químicos. Ahora les contaré algunos tratamientos químicos veloces también. La oxidación química es usada para detoxificar los residuos por adición de un agente oxidante que actúa como agente reductor. El proceso destruye moléculas orgánicas e inorgánicas, por ejemplo, fenoles, cianuros, mercaptanos, etc. Si lo recuerdan bien, el metilmercaptano es el principal contribuyente al mal olor, al olor de putrefacción, degradado, baño séptico, letrina y demás. Oxidantes usados conocidos: ozono, peróxido de hidrógeno, cloruros. Las reacciones usadas son de óxido-reducción. Se podría, por ejemplo, destruir cianuro. Hacemos oxidación de los lodos en un medio alcalino, transformamos el cianuro en cianato y luego transformamos el cianato en CO2 y nitrógeno. El agente oxidante podría ser el cloro gaseoso o, bueno, también el peróxido de hidrógeno. La oxidación se aplica en el tratamiento de residuos peligrosos líquidos, también en el tratamiento de aguas subterráneas contaminadas y también en suelos contaminados. Profesor, pero dice peligrosos líquidos y este curso es más de sólidos. Ah, ya no. Este curso es más avanzado, entonces ya tienen ustedes que tener la confianza para hacer cambios en forma del estado físico. Por ejemplo, tengo un residuo contaminado sólido y no me agrada, me da muchos problemas. ¿Podría yo traspasar todo ese contaminante, lavarlo y convertirlo a fase líquida? Y en fase líquida sería muy sencillo tratarlo. Lo mismo pasa con los contaminantes que están en fase líquida. Tenemos contaminantes muy peligrosos en fase líquida, no nos agradan, no podemos hacer nada con ellos. Los pasamos a fase sólida, los secamos y usamos tecnologías para residuos sólidos que son mucho más eficientes en este tema. Eso pasa bastante. Es de acuerdo a la experiencia que tengan en las diferentes tecnologías que verán si es más económico o más pertinente cambiar el residuo, el contaminante de fase. La reducción se aplica para disminuir la valencia de un elemento. Principales agentes reductores: sulfato ferroso, metabisulfito de sodio, dióxido de azufre. Y como ya hemos visto, va a nuestro enemigo, uno de los más odiados, el cromo más 6. Se cambia el cromo más 6, que es soluble y tóxico, por el cromo más 3, que es un elemento de baja toxicidad. Sigue siendo tóxico, pero ya no nos cae tan mal. Los procesos de reducción y neutralización son generalmente precedidos o sucedidos por precipitación, donde los metales pesados se concatenan en forma de lodos. Neutralización se usa para adecuar el pH de un residuo a estándares vigentes. Y claro, reduce la agresividad y corrosividad del residuo. Muchas veces es un paso obligado para acondicionar el residuo para un siguiente tratamiento. Varias plantas de tratamiento tienen un proceso de neutralización cuando reciben el residuo. Si es que las borras llegaron muy ácidas, si es que los residuos contaminados llegaron muy básicos, hay una etapa de neutralización para que no destruya ni maltrate nuestras máquinas de tratamiento en la planta.
El método para neutralizar es aplicar una adición controlada de ácidos o bases hasta lograr el pH adecuado. Los agentes básicos conocidos: soda cáustica, hidróxido de calcio y carbonatos. Agentes ácidos conocidos: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico. La precipitación, que no tiene nada que ver con sus ganas de marcar solo la opción A rapidito en todo su examen, sino que es precipitación química. Proceso en el cual ocurre la formación de partículas sólidas. Se da la precipitación de sales insolubles, fluoruros, sulfatos, etc., hidróxidos, óxidos de carbonato, óxidos carbonatos, y con precipitación de metales. También en la coagulación y floculación de suspensiones coloides se genera precipitación. Intercambio iónico. Es el paso de un efluente a través de una resina para intercambiar ciertos contaminantes iónicos presentes en el efluente por otros menos agresivos. El efluente puede ser después descargado al alcantarillado. La resina puede ser regenerada generando un efluente menor al original. Ventajas del intercambio iónico: se puede manipular bastante bien el líquido, se puede recuperar el líquido concentrado o el contaminante, o si es, por ejemplo, un tinte o algún reactivo, lo puedes recuperar para usarlo de nuevo en tu proceso y evitas el costo de transporte. Hace poco posteé una tecnología, habían desarrollado una esponja con ciertos nanomateriales que actuaba de esta manera, como si fuera una membrana de intercambio iónico. Ponías la esponja en contacto con el agua contaminado con fósforo y la esponja retenía el fósforo y ayudaba pues a purificar el agua. Luego podías recuperar el fósforo para lo que tú quieras. Extracción por solventes. Su objetivo es la remoción de sustancias de un residuo por medio de su paso a través de un solvente. Es usado para la recuperación de metales, por ejemplo, cobre, zinc, o las súper valiosas, altamente caras tierras raras. Se debe usar un solvente en el cual solo el contaminante sea soluble, con el fin de evitar la remoción de otros elementos también y que pueda hacer algún tipo de proceso ineficiente, cortocircuito, etc. Preguntas de la clase. En esta sesión no las tenemos. Hoy hemos revisado algunas tecnologías de tratamiento de residuos industriales. A veces van a encontrar, si es que les gusta este tema y buscan, la misma aplicación con una tecnología parecida. También van a encontrar pequeñas pruebas y aplicaciones de, por ejemplo, incineración, pirólisis, la DEPA y demás para laboratorio, en una muy pequeña escala para investigación. Y lo mismo con las tecnologías químicas o físico-químicas. A veces el fenómeno químico es el mismo, pero la tecnología está mejorada. Ahora lo usan atomizado, lo usan con catalizadores especiales, lo usan en una matriz de nanomateriales, etc. Para saber más, siempre hay libros en internet. Por ejemplo, el Basic Hazardous Waste Management de William C. Blackman. Muchas gracias. Per aspera ad astra. La bibliografía también para este capítulo y hemos terminado con nuestra sesión de teoría
asignada para hoy.